cerramos paréntesis, enter, ¿no? Minus D18. Tenemos ahí cada uno de los nombres en minúscula. Usted dijo que se puede arrastrar también, ¿no mismo? O sea, puedes dar dos clics. Doble clic o jalar hacia abajo, sí. Arrastrar. Y F4. Copiando la última acción también. Ya. Igual que trabajamos en Word. Pero para las referencias, o sea, la diferencia sería, si tú aplicas F4 cuando estás en la edición de celda, esta es la edición, ¿ves? Está el punto de inserción. El F4 lo que hace es convertir la referencia de relativa, absoluta o mixta. Pero si yo estoy dando una selección de celda, o sea, mira, solo aparece el cuadro, no estoy dentro de la celda, el F4 copia la última acción. Entonces, o estoy en edición, referencia. Hago clic en una celda, va a repetir la última acción, ¿no? Esa sería la diferencia en la tecla F4. Muy bien. A ver, chicos, salió en minúscula, ¿ves? Todo en minúscula, ¿no? Lo correcto es que Avanto, la A de Avanto, el primero, esté en mayúscula y en el caso de Katy, la K, ¿no? Entonces vamos aquí a poner igual, nom propio, igual, ¿no? Nos pide el texto, la celda que contiene el texto, que en este caso es de 30, cerramos paréntesis y enter. Y tenemos ahí el primero, ¿no? Avanto Katy como nombre propio. Si ya tienes uno, para los siguientes puedes hacer doble clic o puedes hacer clic y jalar hacia abajo en el nodo de referencia. ¿Sí? Recordemos, mayús, minus y nom propio. Ahora vamos a ver las funciones de extracción de caracteres, ¿no? Tenemos tres, la función izquierda, la función derecha y la función extrae. Los tres nos permiten obtener caracteres de una cadena de texto. Entonces, ¿en base a qué yo decidiría qué función utilizar? En base a la ubicación del texto que quiero extraer, ¿no? Por ejemplo, si yo deseo extraer las primeras letras de un nombre, ¿en qué posición están esos caracteres? Están al lado izquierdo, al lado derecho, están en la parte intermedia, las primeras letras de texto. ¿En qué posición están, chicos? A ver, las primeras. ¿El lado izquierdo? Izquierda. El lado izquierdo, ¿no? Entonces, ¿qué función utilizaría? La función izquierda. Pero si yo deseo los últimos caracteres del apellido, entonces, ¿a qué lado están los últimos caracteres del apellido paterno? En este caso, al lado derecho, ¿no? Y por lo tanto, yo utilizaría la función derecha. Pero si yo quiero un carácter de la parte intermedia de todo el texto, entonces ya no está ni al lado izquierdo, ya no está ni al lado derecho. Entonces, en ese caso se utiliza la función extrae, ¿no? Sencillo para que se den cuenta, ¿no? Primeros caracteres, izquierda. Últimos caracteres, derecha. Y intermedios, extrae. Ahora, la sintaxis es lo que va a variar en este caso. Por ejemplo, en la función izquierda requiere dos elementos, ¿no? El primer elemento es el texto, del cual va a extraer los caracteres, y el segundo elemento es la cantidad de caracteres, ¿no? ¿Cuántos caracteres? Entonces, por ejemplo, quiero las dos primeras letras. ¿Qué pondríamos?
celda que contiene el texto, coma, 2, ¿no? Número de caracteres 2. Quiero la primera letra, ¿qué pondríamos? La celda que contiene el texto, coma o punto y coma, acá, ojo, hay que tener en cuenta que para muchos el separador de argumentos, como en mi caso, es punto y coma, ¿no? Y la cantidad de caracteres que yo deseo extraer, ¿sí? Entonces, esos dos elementos. Por ejemplo, aquí el ejercicio nos dice, extrae las dos primeras letras del apellido paterno. Entonces yo veo que tengo apellido paterno y nombre. Muy bien. ¿A qué sería igual las dos primeras letras del apellido paterno? ¿Con qué función lo hallamos? ¿Qué ponemos ahí, chicos? ¿Igual? Izquierda. Muy bien, igual izquierda. ¿Ya? ¿El texto qué celda es? De 42. De 42, punto y coma. ¿Y cuántos caracteres necesitamos? 2. 2. Tenemos ahí las dos primeras letras. Sencillo, ¿no? Si hallaste uno, hallaste ya toda la tablita. ¿Y eso en qué situación se puede usar, Miss? Por ejemplo, la clásica es para formar los códigos de colaborador, también para algunos correos electrónicos, o para generar una clave, podría ser. Ajá. Ya. Entonces tenemos aquí la sintaxis. Muy bien. En el caso de la función derecha, en este caso va a extraer caracteres del lado derecho, ¿no? Del final de un texto. La sintaxis es muy similar a la función izquierda. Lo que requiere es el texto, coma, punto y coma, y número de caracteres. Solamente dos elementos. Por ejemplo, aquí nos dice, ¿no? Extrae las dos últimas letras del nombre. ¿El nombre a qué lado está? Al lado derecho, ¿no? Pero la función no es derecho, sino la función es derecha. ¿Qué me pide? El texto, que está en la celda de 54, punto y coma, y el número de caracteres, en este caso, es 2. Y tenemos ahí los dos caracteres. Hay una posición que nosotros le vamos a indicar, ¿no? A partir de qué posición va a comenzar a extraer. Por ejemplo, aquí en el ejercicio nos dice, extrae dos caracteres, que vamos a corregir, a partir de la segunda posición, ¿no? Extrae dos caracteres a partir de la segunda posición. Entonces, esto sería igual a extrae. El texto sería la celda de 65. La posición inicial dice extraer dos caracteres a partir de la segunda posición. 2. ¿Cuántos caracteres va a extraer? 2 también, ¿no? Muy bien. Y tenemos ahí los caracteres. A ver, chicos, ¿ustedes también lo tienen? Ahí extrae a partir de la segunda o de la segunda para adelante. O sea, Claro. la tercera. A partir de la segunda. O sea, eso desde ahí significaría la A es primero, la B es segunda. A partir de aquí, ¿cuántos caracteres? 2. Ya, vea. Si le diríamos 3. Y si quiere extraer, por ejemplo, solamente esa celda, nada más el nombre, Katy, entonces le ordenarías que sería a partir de la Del espacio en blanco. No. Pasando. Desde la K, prácticamente. Desde la K. Es que ahí no se tiene que hacer, es que eso sería estático.
Si haces así, tendrías que hacer por cada uno y contar los caracteres. Claro, obviamente sería estático, pues abajo contaría a partir de la R de repente, Ajá. ¿no? Y así. Por eso ahí se tiene que, para esos casos se tiene que anidar funciones. ¿Podría ¿no? mostrar, por favor, la sintaxis? Sí. Por ejemplo, primero una función coincidir para buscar el espacio en blanco y ver recién desde ahí hasta, puede ser también la función hallar el espacio en blanco y desde ahí recién extrae hasta el final. Pero ahí ya se tiene que concatenar funciones de texto. Para que sea ya automático para todos, ¿no? Porque si no vamos a tener que contar los caracteres. Al costado es igual, ¿no? De la tercera, dice. Claro, acá es, a ver, extrae 3 caracteres a partir de la tercera posición, ¿no? Entonces acá sería igual, extrae la celda que contiene el texto a partir de la tercera posición y te dice 3 caracteres. De Excel se utiliza más la función hallar. Ya van a ver por qué, ¿no? Y en algunos casos específicos se utiliza la función encontrar. Lo que nos va a permitir esta función es ubicar un texto dentro de una cadena de caracteres, ¿no? Y nos va a devolver en qué posición está ese carácter. Por ejemplo, si tuvieras correos electrónicos, podrías buscar la posición del arroba, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el primer ejercicio te dice hallar la posición del espacio en blanco. Entonces, ¿cuáles son los argumentos? Igual encontrar, paréntesis, el texto buscado, ¿qué estás buscando? El segundo elemento es dentro del texto, o sea, la cadena de caracteres, y el siguiente elemento sería la posición inicial. Entonces, por ejemplo, aquí nos pide hallar la posición del espacio en blanco. ¿En qué posición está? Entonces acá ponemos igual, tenemos la función encontrar, texto buscar, espacio en blanco es comilla, espacio, comilla. Así se representa, ¿no? Comilla, barra espaciadora, comilla. Punto y coma. Dentro de qué texto tenemos la celda que contiene el texto, que es D76. Y la posición inicial es la primera, ¿no? Entonces ponemos 1. Y me dice, allá en este caso está en formato de fecha. ¿Qué tenemos que hacer, chicos? Cambiarle formato número, ¿verdad? Entonces vamos a la pestaña inicio, al grupo número y le cambiamos de fecha por número. Vamos, o disminuimos decimales, ¿ya? En la posición 7, en Avanto Katy, está el espacio en blanco. En el caso de Marticorena Wendy, el espacio en blanco está en la posición 12. En Chávez Ariana está en la posición 7. Y en Espinosa Sheila está en la posición 9, ¿no? Aquí está variando la posición de cada uno de ellos, ¿no? Hizo una consulta, usted le cambió formato, ¿no? De fecha a número, ¿no? Sí, número. ¿General para qué es?
Generales sin formato, sin decimales, sin nada. Ya. Y lo podría entender en algunos casos hasta como texto. Entonces, si tú estás seguro que el resultado de esas celdas es numérico, es mejor poner como número. Si no estás seguro, o si es alfa General. O numérico, vas a tener variados, ¿no? General. Profesor, ¿y por qué el 1? Porque estamos ubicando aquí la primera o el primer espacio en blanco, ¿no? Podrías ponerle 2. Máximo reconoce hasta 2, ¿no? O sea, posición. En este caso solo hay un espacio en blanco. Es el primero. El primer espacio en blanco que encuentre. O sea que si es que hubiese, por ejemplo, Abanto, Carrillo, Katy, hay 2 espacios ahí. Entonces usted le pone 2, te reconoce 2. Si le pones 1, te va a reconocer solamente el primero, nada más. Ahora, si yo no le pongo nada, se sobreentiende que es el primero. Igual, de todas maneras siempre te arroja. Sí. Ya. O sea, si no le pones nada y tiene 2 espacios, por ejemplo, como le digo, 2 apellido paterno y materno y nombre, entonces ¿te reconoce los 2 o te reconoce uno nada más si no le pones nada? No, uno nada más. Si no le pones nada te reconoce uno. Si le pones 2, ahí sí te reconoce los 2. No, reconoce el segundo. El segundo, nada más. Porque esta función solo te devuelve posiciones. ¿En qué Claro, posición de la cadena de texto está el espacio? Sí, está contando el número de caracteres, pues, ¿no? Exacto. Sí, ya. Muy bien. Por ejemplo, acá dice hallar la posición de la letra A. Sería igual encontrar. Y acá quiero que noten, ¿no? La diferencia entre encontrar y hallar, porque la otra función muy parecida es la función hallar. Es encontrar. El texto buscado es la letra A. El texto buscado es entre comillas, ¿no? Lo ponemos dentro de qué texto tenemos acá. Y quiero la primera letra A. Entonces tenemos acá. Igual está en formato número, lo cambiamos. Está en formato fecha, lo cambiamos a número, ¿no? Ya está. Está en la primera, me dice. Y así en cada uno de ellos, ¿no? En segunda, tercera. Pero ¿qué pasa si yo le pongo esta A en mayúscula? ¿Qué me da? No he encontrado. No he encontrado, no encuentro. Entonces, la función encontrar va a buscar el carácter tal como está escrito aquí en el texto. O sea, así, en mayúscula, tal como está escrito ahí. Entonces, en mayúscula, ¿hay una letra A en Abanto Cati? ¿Hay alguna A mayúscula en Abanto Cati? No. No hay. Entonces, por lo tanto, me dice valor, no lo encuentro. Tendría que escribirlo tal como está ahí. ¿Cómo está en Abanto Cati? En minúscula. Ahí sí, ¿ve? Entonces, ¿cuál sería lo ideal si yo no quiero que verifique si está en mayúscula o está en mayúscula o minúscula? Es la función hallar. La sintaxis es muy similar. Igual hallar. El texto buscado. Acá sí le voy a poner A en mayúscula, ¿ve? ¿Dentro de qué texto? El mismo, la cadena de texto. ¿Qué posición? 1. Y este sí me da la respuesta, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, la función hallar no valida si está escrito en mayúscula o minúscula, solamente busca la letra A. Por eso es que la función hallar es la más utilizada. Si tú ves los manuales de Excel, vas a ver que casi siempre utilizan la función hallar, ¿no? Ahora, si deseas tú, por temas de algún ejercicio, que sea más excluyente, entonces sí la función encontrar, ¿no? Porque acá sí es bien excluyente. Si no está escrito igual, así esté en la cadena, no te va a salir valor. En cambio, eso no va a pasar en hallar. En hallar, si tal como tú lo escribes mayúscula, minúscula, con tal que esté la letra, te va a devolver la posición. Esa es la diferencia entre la función encontrar y la función hallar. La sintaxis es la misma, como pueden ver. 3 elementos. Miss, pero ahí en la primera dice Abanto Cati, ¿no? Y halló solamente uno. ¿Por qué? Si hay 2. No, es de la primera. La primera letra A, ¿en qué posición está?
Ah, la ubicación de la letra A se refiere. Claro, la Ah, ok, ubicación. ok. De la primera, solamente la ubicación de la primera, nada más. En este caso, por ejemplo, en Marticorena, la letra A es el segundo carácter. Ya, ya, claro. Y aquí en Chávez es el tercero. En Espinosa es el octavo y en Panta es el segundo. ¿Y qué significa entonces que ponerle el 1 al final? ¿Es la primera posición? ¿Es la primera A que aparece? ¿Qué significa? Es la primera A. Por ejemplo, mira, si acá en Aliar yo le cambio por 2, entonces ya es la segunda A. ¿La segunda en qué posición está? En el tercer carácter. Y en Avanto Cati está acá. Esta es la primera A y esta es la segunda A. ¿En qué posición está? En el tercer carácter, ¿no? Igual acá. Si le pongo, quiero la posición de la segunda A, igual está en la tercera. Y si yo le jalaría a todos esto, por ejemplo, en el caso de Avanto Cati, la segunda está en la tercera posición, ¿no? Más no te va a conseguir, máximo el segundo. Ahora, si no le ponemos nada, se le entiende que es el primero, ¿no? En el Excel que usted nos ha mandado solamente está encontrar, le agregamos hallar, ¿no? Sí, es bueno que lo tengan para que recuerden, ¿no? Ya. Y en La, el difer- jazz, la diferencia, búsquenlo en A mayúscula. ya en el otro en minúscula, ¿no? Sí, el El otro tal. encontrar era específico y el hallar era un poco más genérico, ¿no? Sí, es más incluyente. O sea, Ujú. no va a validar tal como está, ¿no? Sino con tal que esté la letra, sea en mayúscula o minúscula, va a contar la posición. Muy bien. En largo lo Por que te favor, Miss, disculpe, permite es, puede poner la sintaxis de la última? De hallar y encontrar, por favor. Ya, ya, mi gracias. okay. La función largo lo que va a permitir es determinar cuántos caracteres tiene una cadena de texto. Esta función largo va a contar también los espacios en blanco, ¿ya? Por ejemplo, aquí nos dice, ¿no? Hallar el largo de los apellidos y nombres. Entonces, el resultado que vamos a obtener va a ser contando también el carácter o espacio en blanco, ¿no? La sintaxis es igual largo y entre paréntesis texto. Igual largo y entre paréntesis el texto. Por ejemplo, decimos acá, igual largo, paréntesis y tenemos el texto. Está en fecha, le ponemos en número. Entonces, este resultado será correcto, chicos. ¿Qué dicen? Sí, Ya, o sea, tiene 11 caracteres. tiene 10, pero creo que El hay espacio. Te está espacio. contando el espacio, ¿no? Exacto. Entonces, para tener exacto, al final le tenemos que restar menos el espacio. Así vamos a tener cantidad exacta de caracteres, ¿no? ¿Sí?
En el otro ejercicio, ¿será necesario restar, chicos? ¿Qué dicen? No. Aquí, ¿es necesario restar? No, No, ¿Por qué? porque no hay por espacio. eso la palabra espaciada es solo un solo nombre, ¿no? Un ver nombre, ¿no? Claro, aquí no hay espacios que restar, ¿no? Aquí sí basta con poner la celda y ya tenemos. Acá también hay que cambiarle formato a número. Ese vendría a ser la función largo. Muy bien. Función concatenar. La función concatenar lo que nos va a permitir es unir caracteres, ¿no? ¿Se recuerdan de la práctica que hicimos relleno rápido? Sí, Ya, entonces, antes de que exista esa opción, se tenía que utilizar sí o sí la función concatenar para unir y las funciones izquierda, derecha y extrae para separar texto. Ahora ya con relleno rápido es facilísimo separar y volver a unir, ¿no? Sin embargo, es bueno todavía utilizar para ciertos casos las funciones de texto. Entonces, lo que requiere esta función concatenar son las cadenas de texto que va a unir. Acá la columna C está muy comprimida, chicos. Miren, es un poquito más amplia, hay que ampliarlo. Entonces, lo que nos pide es concatenar nombres y apellidos, ¿no? Aquí en la celda E97 decimos igual, concatenar, y tenemos la primera celda con el nombre, punto y coma, la segunda celda con el apellido. Ahora, acá hay que tener en cuenta algo, ¿no? Cuando concatenas, Excel no le añade el espacio en blanco, o sea, lo concatena todo junto. ¿Qué debemos añadirle aquí? El espacio, ¿no? Punto y coma, comilla, espacio, comilla, punto y coma. Ahora sí, ¿ven? Entonces es bueno que nosotros le añadamos el espacio al concatenar, porque Excel no le va a añadir. Solo, y así como se le añade comillas, se le puede añadir coma o algún otro carácter. No, no le estamos añadiendo comillas, sino el espacio en blanco. No, por eso, por ejemplo, en unos casos uno pone apellido y nombre, ¿no? Entonces pone, por ejemplo, Abanto, coma, Katy. Entonces uno ya entiende en el listado que es, el primero es el apellido y luego es el nombre, o un signo adicional, ¿no? Ahí está el guión, por ejemplo, ¿no? Un slash. Puedes ponerle un carácter dentro de las comillas. Ah, perfecto, perfecto. Gracias. Ahí está la coma, por ejemplo. O punto y coma, ¿no? Le añadirías. Ajá. Ahora miren, otra forma más sencilla de concatenar es utilizando el ampersand. Aquí está el ampersand, ¿ven? Este es el ampersand. Para usar el ampersand tienes que poner igual. Esto es más práctico. Como es concatenar nombre y apellido, sería igual la celda que contiene el nombre, que es C97, ampersand. El ampersand es Shift 6 y la celda que contiene el apellido. Ahora el ampersand no le agrega el espacio, entonces aquí también tenemos que agregarle el espacio, ¿no? Ampersand, comilla, espacio, comilla, ampersand, y ahí sí lo tenemos, ¿eh? El resultado es, por no decir lo mismo, es lo mismo, ya, pero la sintaxis ya acá no va a ninguna función, solamente el ampersand. Esa y comercial, ¿no? Sí, es para sumar caracteres, texto. Se utiliza para sumar texto.
A ver, lo probamos, chicos. Lo que va a hacer es reemplazar a partir de la posición que tú le indiques la cantidad de caracteres que ingreses, ¿no? Entonces, la función reemplazar va a tener 4 argumentos. El primero es el texto, ¿ya? Donde voy a reemplazar. Luego, la posición inicial, desde donde voy a empezar a reemplazar. Luego, cuántos caracteres voy a reemplazar. Y por último, qué texto voy a colocar en esos caracteres, ¿no? Por ejemplo, aquí el ejercicio nos dice reemplazar a partir de la posición 3 2 caracteres por asterisco, asterisco. Acá hay un asterisco más, ¿no? Son 2 caracteres por asterisco, asterisco. Entonces ponemos igual, reemplazar. El texto original está en D109. Número inicial, a partir de la tercera posición. ¿Cuántos caracteres? 2. ¿Y por qué carácter? Los caracteres van entre comillas. Asterisco, asterisco. Cerramos paréntesis, ¿no? Y ahora sí, ahí lo tenemos. ¿Sí? Profesora, ¿puede repetir la sintaxis 3,2, punto y coma 2? ¿Qué más sigue? Sí, el 3 representa la posición a partir del cual va a reemplazar, ¿no? El tercer carácter. 2 es cuántos caracteres va a reemplazar. 2 caracteres. Y luego te dice por qué carácter voy a reemplazar, eso es al final, ¿no? Entre comillas. Por ejemplo, quiero reemplazar por numeral, numeral. Pues entre comillas, numeral, numeral, ¿no? Ahí ponemos el carácter con el cual se va a reemplazar. Fíjate que no me acepta. He puesto reemplazar de 109, punto y coma, 3, punto y coma, 2, punto y coma, o ahí ya no pongo punto y coma. Sí, y luego entre comillas, asterisco, asterisco, cierras comillas. Y cierras paréntesis. Ok, ya, ahora sí me corrió. Está muy bien, gracias. Ahora en el siguiente, por ejemplo, nos dice, ¿no? Reemplazar a partir de la tercera posición 2 caracteres por las letras arroba, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, sería igual reemplazar en este texto que está en H109 a partir de la tercera posición 2 caracteres por, entre comillas, arroba, arroba. Ahí lo tenemos, ¿no?